¿Amas a Jehová nuestro Dios? ¿Cuántas veces como cristianos hemos oído enseñanzas, predicaciones y exhortaciones para amar a Dios? A veces son predicaciones conmovedores, causan hasta cierto grado de un remordimiento interno por causa de nuestra falta de amar a Dios. De tal manera que derramamos lágrimas y pasamos al altar para tomar decisiones. Ahora, no me tomes mal. Creo que hay una sinceridad real en creyentes sintiendo de esa manera. Creo que todos nosotros, por dentro, sabemos que no estamos amando a Dios como deberíamos y procuramos amar a Dios con todo nuestro corazón. El único problema es que tratamos de demostrar nuestro amor a Dios en nuestras fuerzas o sujetos a las demandas de hombres y lo que ellos consideran el amar a Dios. Así que haciendo algo con sinceridad no lo constituye como algo correcto. Así que voy a hacer unas preguntas que creo que son sumamente importantes. ¿Qué es el amar a Dios? ¿Qué es el estar en el amor de Dios? ¿Es el amar a Dios correr una ruta de autobús? ¿O será eso el resultado de amar a Dios? ¿Es el amar a Dios dar dinero en ofrenda a la iglesia? ¿O será eso el resultado de amar a Dios? ¿Es el amar a Dios llevar al pastor o a alguien a comer? ¿O será eso el resultado de amar a Dios? ¿Es el amar a Dios trabajar horas en la obra? ¿O será eso el resultado de amar a Dios? Digo todo esto porque muchas veces como cristianos nosotros creemos que estamos amando a Dios con hacer cosas eclesiásticas, creyendo que estoy demostrando mi amor hacia Jehová Dios. Sin embargo, tanto como usted y yo sabemos que todo lo anterior mencionado podemos hacer sin amar a Dios, por causa de nuestro ser carnal, que desea la atención de personas y de autoridades. Por no amar a Dios de corazón sincero, tarde o temprano comenzamos a dejar de hacer lo externo, porque lo interno no busca lo que agrada a Dios. Les pido que me permiten contestar qué es el amar a Jehová nuestro Dios con únicamente la misma palabra de Dios. Comenzamos. Jehová guardará a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha escogido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en la fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? ¿Amen todos cristianos a Dios? Si tu respuesta fue no, la siguiente pregunta sería: ¿cómo determinas que no todos los cristianos aman a Dios? ¿A tu criterio o al criterio de Dios? Y si tú dices al criterio de Dios, la siguiente pregunta sería: ¿en qué bases que tu determinación es al criterio de Dios? No cabe duda que usted y yo queremos realmente amar a Dios de todo corazón, pero a la misma vez tenemos que tener cuidado que nuestro corazón no nos vaya a engañar en haciéndonos pensar que estamos amando a Dios. Así que vamos a llevar nuestro sentimiento y acciones a la luz de las Escrituras. Y dije: te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Ven el vínculo? Conoce pues Jehová tu Dios, es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones.
1000 generaciones va a ser muy difícil para explicar por aquellos que creen que los mandamientos y las leyes de Dios son abolidos y no para nosotros hoy en día. 1000 generaciones. Y que hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y hago misericordia, se vuelve a repetir en el libro de Éxodo, a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Hay un vínculo muy notado entre los que le aman y guardan sus mandamientos. Pedir por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que le aman. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. ¿Tiene usted paz de Dios o tiene paz con Dios? Muchos tienen paz con Dios a través del Señor Jesucristo. Pocos tienen paz de Dios a través de la ley de Dios. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Dirán algunos posiblemente, no, Pastor Isaac, es que tú estás usando el Antiguo Testamento para apoyar. La pregunta que yo les haría sería la siguiente: ¿qué fue lo que el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, todos los del primer siglo, qué fue lo que ellos usaban? De seguro no había un Nuevo Testamento. Si me amáis, guardar mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Respondiendo Jesús, él le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Así que, queridos hermanos y hermanas, quisiera que cada uno de ustedes tomara el tiempo para pensar. Los oyentes del primer siglo tenían que verificar lo que el Señor Jesucristo dijo, si era cierto o no era cierto. Y cuando Él dijo, habéis oído, lo que habéis oído no es mía, sino del Padre, ellos tenían que tener escrito qué fue lo que dijo el Padre, para poder confirmar lo que Jesús le estaba diciendo. Nosotros sabemos que el Padre nos ha dado mandamientos y leyes para seguir, y veamos el vínculo en el Antiguo Testamento, los que guardan su mandamiento y los que aman a Jehová Dios. Permíteme notar algo aquí sumamente importante. La ley de Dios y sus mandamientos son sinónimos. Y un ejemplo de eso lo encontramos en Mateo capítulo 22, 37 al 40. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. El mandamiento de amar al Señor Jehová tu Dios con todo tu corazón no está en los 10 mandamientos, sino en la ley de Jehová nuestro Dios. El mismo Señor Jesucristo estaba citando la ley de Dios, no aboliendo, sin embargo confirmando. Nos dice en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, nos lo repite también en Levítico 19, 18. La Biblia dice: si guardares mis mandamientos, permanecieres en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les hago una pregunta. Si Cristo cumplió la ley y mandamientos
O si Cristo los abolió o los clavó en la cruz, ¿por qué me pide que debo de guardarlo igual como Él lo guardó? ¿O será que mal entendemos cuando Él dijo que vino a cumplir la ley? Son preguntas sumamente importantes que nos tenemos que hacer. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Cuáles buenas obras? Hagamos la pregunta. Contesta aquí. Las cuales Dios preparó desde antemano para que anduviésemos en ellas. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa. Importante que nos notamos que ahí dice el primer mandamiento con promesa. No dice el único mandamiento. Hay muchos mandamientos, muchas leyes en la palabra de Dios que tenemos el privilegio de poder seguir. Como quiera en el reino milenial, lo estaremos siguiendo en nuestros cuerpos glorificados. Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. La palabra mandamiento es la palabra griega entolei, que quiere decir, dentro de otras definiciones, éticamente utilizado de los mandamientos en la ley mosaica a la tradición judía. Respondiendo él, les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Cristo acusando a los fariseos por no guardar los mandamientos de su Padre. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Lamentablemente, hay un sentir hacia las leyes y mandamientos de Dios, un sentir de son esclavitud, son difíciles. Gloria a Dios, ya no tenemos que guardar las leyes y mandamientos de Dios. Te hago una pregunta. Cuando estamos en el reino milenial, en nuestro cuerpo glorificado, dice la palabra de Dios que vamos a desear guardar las leyes y mandamientos de Dios. ¿Por qué no lo queremos guardar hoy en día? ¿Será que no estamos llenos del Espíritu Santo de Jehová nuestro Dios? Una pregunta que nos tenemos que hacer. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Querido hermano, hermana, ¿se han dado cuenta del vínculo entre amar a Dios y guardar sus mandamientos? Hay cosas que hacemos que son buenas, pero muchas veces ponemos a un lado las leyes y mandamientos de Dios para seguir ordenanzas de hombres. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andáis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Luego al final de la palabra de Dios, Apocalipsis 14:12, dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Tiene usted la fe de Jesús? Ahora la pregunta es, ¿tiene usted los mandamientos de Dios? ¿No crees que sea interesante que en el último libro de las Sagradas Escrituras encontramos lo siguiente? Malaquías capítulo 2, versículos 6 al 10. Escucha con atención, por favor. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos
mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué, pues, nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Luego nos dice Malaquías 3, 6 al 7. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestro padre no habéis apartado de mis leyes y no los guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? Luego Malaquías 4:4 termina diciendo, acordaos de la ley de Moisés a mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanza y leyes para todo Israel. Y luego hay personas que nos están diciendo que no debemos seguir la ley de Dios. ¡Qué tremendo! El Antiguo Testamento termina rogando a la gente a regresar a la ley de Dios, y los predicadores de hoy en día están diciendo que bueno que ya no estamos bajo la ley. ¿No hay una contradicción ahí? ¿Será por eso no podemos figurar si amamos a Dios o no? Algo para pensar. ¿De qué manera demostramos si amamos a Dios, si estamos en el amor de Él? ¿De qué manera podemos validar nuestro amor para Dios? ¿Sobre el criterio de quién o qué se decide si amo o si no amo a Dios? Así que, queridos hermanos y hermanas, y todos los que oigan este mensaje, la única manera que usted y yo podemos comprobar si amamos a Dios, que es el camino de Dios, que es la justicia de Dios, que es el carácter de Dios, es seguir la ley y los mandamientos de Jehová nuestro Dios. Yo tuviera mucho cuidado en decidir cuál quieres seguir y cuál apruebas y cuál no apruebas. Porque toda la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Así que, ¿amas a Dios? Es una pregunta que usted se tiene que hacer y llevarlo a la luz de las Escrituras. Que Jehová Dios bendiga a cada uno de vosotros. Adiós.